Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 24. Probablemente esta es una de las historias que más he predicado, pero hace unos días atrás me encontré una historia paralela a la historia que cuenta Jesús, que probablemente los fariseos, a quien Jesús le está hablando, porque no entendía cómo él podía comer y beber con los pecadores, entonces Jesús le hace, antes de esta parábola, le hace dos parábolas, que una habla acerca de la moneda perdida, otra habla acerca de la oveja perdida, y después Jesús entra en esta historia tan hermosa, que es la historia del hijo que se va de la casa, y después habla dentro de esta misma historia del hijo que se queda en la casa. Pero ya les digo, esta es una de las historias más hermosas que podemos encontrar en la palabra del Señor. Repito, se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores o jornaleros. Levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y ahora quiero compartir con ustedes la historia que leí hace unos días. El hijo se fue vestido rico, ahora vuelve en harapos, se fue con la barbilla en alto, orgulloso y arrogante. Ahora lleva la cabeza agacha, apenado y avergonzado. Se fue rechazando a su padre, básicamente deseando la muerte, con tal de recibir una herencia temprana. Y ahora, cuando ve el padre regresar a su hijo, ¿qué siente el padre? Siente compasión. Según Kevin Bailey, autor de La Cruz y el Hijo Pródigo, explica cómo al volver a casa, el hijo pródigo probablemente se enfrentó a la perspectiva de algo llamado la ceremonia de la quesaza. No sé si has escuchado acerca de esta ceremonia. Yo nunca antes había ni escuchado ni leído, la verifiqué en varias partes. La quesaza era una ceremonia que una aldea judía celebraba exactamente en esta situación. Alguien se había ido de la casa, había rechazado los principios de la comunidad, había perdido todas sus posesiones a manos de los gentiles y luego había regresado. Los aldeanos rompían vasijas
a los pies del individuo, simbolizando que ya no estaban en hermandad con la persona que regresaba. Rompían relaciones con él. Era una forma de avergonzar a aquel que se había ido de la casa, de hacerle sentir completamente vacío. Y lo que es más importante, la ceremonia tenía lugar en las afueras de la aldea antes de que el individuo pudiera volver a casa. Con esta imagen en mente, mira lo que ocurre cuando el padre ve a su hijo. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión, corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Qué significado tiene que el padre corrió? Un hombre mayor en esta cultura del Oriente Medio, especialmente si es cabeza de una familia rica, nunca correría. Hacerlo sería escandalosamente indigno. Para correr, un hombre tendría que agarrar la larga túnica que llevaba y atarla por encima de las rodillas. Sus piernas quedarían al descubierto, lo que le quedaría un aspecto totalmente vergonzoso. Incluso hoy en día en Oriente Medio los hombres no exponen sus piernas de esta manera, pero aquí esta figura paterna, esta figura real, que agarra su túnica y se la ata y corre por el pueblo hasta las afueras, exponiendo la desnudez de sus piernas y avergonzándose por el bien de agraciar a su hijo. ¿Por qué corrió su padre? ¿Por qué este padre corrió al encuentro de su hijo? ¿Y por qué arriesgaría el padre su reputación al correr hacia su hijo amado? Para protegerlo de la ceremonia de la quesaza. Corre para llegar a él antes de que el resto de la comunidad lo haga. Quiere protegerlo de la cerámica rota, del rechazo y de la declaración de la comunidad de que ha roto relaciones con el hijo. Quiere demostrarle que no es rechazado, que él sanará la vergüenza de su hijo y que puede volver a casa sin ningún tipo de problema. Lucas capítulo 15, versículo 20, la segunda parte: al llegar, el padre junto a su hijo lo abrazó y lo besó. Con una gracia inimaginable abraza y besa a su hijo. No le importa que huela estiércol de cerdo, lo abraza y le da la bienvenida a casa. Quizás, como este hijo pródigo, tú también has sido un poco fugitivo. Te has ido de la casa del padre últimamente. Has ido a buscar fuera de la casa del padre lo que solamente el padre puede regalarte, puede darte. Has querido ser independiente como este muchacho que quiso vivir su propia vida a su manera. Una vida que todos sabemos que al final no le funcionó. Porque no había un lugar más seguro, más protegido para este joven que estar en su casa, junto a su padre y junto a su hermano. Si por alguna razón tú estás alejándote en este momento a través de tus acciones, te estás alejando de la voluntad del Señor, es bueno que reacciones y vuelvas a la casa del Padre. La palabra de Dios nos enseña que cuando él estaba comiendo la comida de los cerdos, porque tenía tanta hambre, se había quedado sin dinero, él reaccionó y dijo: en la casa de mi padre, aún los que van a trabajar de temporada en temporada no les falta el pan. Iré a casa de mi padre, le pediré perdón, le diré que he pecado contra el cielo y contra él, que yo no soy digno de ser llamado su hijo. Pero si esta historia de la quesaza es real, vemos cómo el amor del padre es tan grande
que no permite que su hijo pase por el pueblo que le podía rechazar por haber traicionado los principios de la comunidad y de su casa. El amor de Dios es tan grande que aun cuando tú no estés dispuesto a ir por Él, Él va a ir por ti. El amor de Dios es tan grande que Él va a permitir, constantemente va a permitir que te sientas mal cuando estás lejos de su presencia. Él va a permitir que te sientas como este joven rodeado de cerdos y con hambre. Él va a permitir el dolor, Él va a permitir la soledad, Él va a permitir la angustia, Él va a permitir la prueba para que te des cuenta que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que hay una sola vida y sobre todas las cosas, que hay un Padre que envió a su único hijo para que sin merecer nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Si hoy estás viviendo lejos de casa, es bueno que hoy regreses a la casa del Padre. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia no es avergonzar al pecador y mucho menos rechazarlo, no importa en las condiciones que llegue y se encuentre. La iglesia, como Jesús, debe mostrar compasión y misericordia por el que está perdido. La iglesia debe hacer lo que no hizo el hijo mayor. El hijo mayor se quedó en la casa del Padre, trabajando para el Padre. No le importó qué le había pasado a su hermano. No le interesó la vida de su hermano. Más bien, cuando su hermano regresó a su casa, lo criticó, lo juzgó. No se alegró de la fiesta que el padre había acabado de hacer. No entendía la magnitud de que su hermano estaba muerto, pero ahora al regresar estaba vivo. Esa no es la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere es alguien que va al encuentro del perdido en el nombre de Jesús, para mostrar la misericordia de Jesús, para mostrar la compasión de Jesús, la misma que un día tuvo por nosotros. Esa es la misión de la iglesia. Si alguien en esta noche, si alguien de los que está ahora mismo viendo la transmisión, se encuentra lejos, tal vez no del lugar donde se reúne la iglesia, se encuentra lejos de la voluntad de Dios, corriendo contrario a lo que el Señor ha mandado, hoy el Señor te está llamando la atención. Regresa a la casa, no te preocupes. El Padre no va a permitir que seas rechazado por el pueblo. El Padre no va a permitir que nadie rompa ninguna vasija delante de tus pies para alejarte de la casa que te pertenece. El Padre va a ir al encuentro. El Padre va a ir corriendo a donde tú estés para ayudarte a regresar. Así de tan grande es el amor del Padre. Cuando la gente nos rechaza, Él nos ama. Cuando la gente nos juzga, Él nos ama. Cuando la gente dice, Él no tiene solución, Él dice, para mí nada es imposible. Así que el llamado hoy, hay dos llamados. Uno, si estás lejos, regresa. Y segundo, como iglesia, nunca, jamás debemos olvidar que el llamado que el Señor nos ha hecho es de amar, de proteger a aquel que viene buscando a Jesús. No importa el olor que tenga, no importa cómo se vea, no importa su apariencia, debemos mostrarle el amor del Señor. Y más que aquel que entra, aquel que nos encontramos junto al camino, aquel que está alrededor de nosotros, aquel que a veces pensamos que, como decía hace un rato Arián,
Vemos en su rostro una apariencia, pero nadie sabe lo que está sucediendo en su corazón. A ese, ora, y después que ores, dile a Dios que te dé palabras precisas para ese corazón rebelde, orgulloso y necesitado. Vamos a orar. Una iglesia que no está enfocada en la misión del Señor es una iglesia que en algún momento va a morir. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque tú fuiste a nuestro encuentro. Te damos gracias porque cuando el mundo nos desechó, tú nos amaste. Te damos gracias cuando aún nosotros, nuestro pecado, pensábamos que no teníamos solución. En ti la encontramos. Hemos encontrado no solamente alimento de vez en cuando, sino alimento constante, diario en tu presencia. Hemos encontrado refugio, hemos encontrado protección, hemos encontrado amor, hemos encontrado lo que no encontramos en el mundo. Así como ese joven se fue, queriendo ser independiente, viviendo rebelde, viviendo de una manera orgullosa, y regresó humillado. De esa manera, Señor, un día regresamos, pero si hoy alguien necesita regresar, ahora es el momento. Importante que pueda comprender cómo el hijo que se fue de la casa pueda volver en sí. Gracias, Señor, porque no merecemos nada de todo lo que tú nos has dado. No merecemos nada. Merecemos únicamente la muerte por nuestros pecados, pero tu amor fue tan grande que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y por medio de la fe, por tu gracia, hemos sido salvos. Ya estamos experimentando la vida eterna, estamos experimentando tu presencia, con la seguridad de que un día, pronto, nos vamos a encontrar contigo cara a cara. Y ya no habrá llanto, y ya no habrá dolor. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia que tienes con nosotros cada día. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.